Jon Snow hizo todo bien. Fue leal, fue honesto, protegió a personas que lo odiaban, dijo la verdad cuando todos preferían vivir cómodos en una mentira, escogió el deber cuando hubiera sido más fácil escogerse a sí mismo, y aún así, le clavaron cuchillos. Pero aquí está lo que casi nadie dice. El verdadero enemigo de Jon Snow nunca fueron los caminantes blancos, no fueron los salvajes, no fue Ramsay Bolton, no fue Daenerys. La batalla más grande de Jon Snow fue contra su propia bondad, porque a veces ser bueno no te salva, a veces ser bueno es exactamente lo que hace que te lastimen. Y este video no es solamente sobre hombres, es sobre cualquier persona que alguna vez intentó hacer lo correcto y terminó pagando el precio. Es sobre la persona que fue leal con gente que no le devolvió esa misma lealtad, la persona que dijo la verdad y fue castigada por decirla, la persona que cargó con todo en silencio porque pensó que eso era ser fuerte. Tal vez por eso la historia de Jon Snow todavía duele, porque de alguna manera muchos sabemos lo que se siente, seguir apareciendo, seguir dando, seguir protegiendo, seguir haciendo lo correcto, y aún así terminar herido por las mismas personas que estabas tratando de salvar. Así que si alguna vez sentiste que te castigaron por tener buen corazón, esta historia te va a pegar más fuerte de lo que esperas. Antes de que Jon Snow levantara una espada, antes de hacer un juramento, antes de pararse frente a un ejército, el mundo ya le había dado un nombre: bastardo, no hijo, no heredero, no igual, bastardo. Esa palabra lo seguía a todos lados. En Winterfell, Jon estaba rodeado de familia, pero nunca estaba completamente dentro de la familia. Comía con ellos, entrenaba con ellos, creció junto a ellos, pero siempre había una línea invisible entre Jon y los demás. Robb era el hijo legítimo, Bran y Rickon pertenecían, Sansa y Arya tenían su lugar, pero Jon era el recordatorio de algo que nadie quería tocar. Era una herida caminando. Y lo más doloroso es que Jon no era alguien completamente abandonado. Ned lo amaba, Arya lo amaba, Robb lo amaba, pero el amor de algunas personas no siempre borra el rechazo de otras, porque a veces el dolor más profundo no es estar completamente solo. A veces el dolor más profundo es estar lo suficientemente cerca del amor, pero nunca sentirte completamente escogido por él. Eso fue lo que marcó a Jon desde el principio. Estaba dentro de Winterfell, pero no completamente. Pertenecía, pero no del todo. Era familia, pero con condiciones. Y hay personas viendo esto que saben exactamente cómo se siente eso. Estar en el cuarto, pero sentirte afuera. Ser útil, ser leal, estar presente. Y aún así sentir que tienes que demostrar por qué mereces estar ahí. Ser amado por unos, rechazado por otros, y vivir confundido sin saber cuál de esas voces creer. Ese tipo de herida le hace algo a una persona, te enseña a ganarte el amor, te hace sentir que pertenecer es algo que tienes que merecer, te hace creer que si eres lo suficientemente útil, tal vez por fin te van a escoger. Si eres lo suficientemente fuerte, tal vez por fin te van a respetar. Si eres lo suficientemente bueno, tal vez por fin van a dejar de ver la vergüenza pegada a tu nombre. Esa fue la primera herida de Jon. No fueron los caminantes blancos, no fue la traición, no fue la muerte. Su primera herida fue creer que tenía que volverse digno de pertenecer, y esa herida marcó casi todas sus decisiones, porque cuando no te sientes escogido, muchas veces te conviertes en la persona que escoge a todos los demás, aunque te cueste a ti. Jon se va de Winterfell para unirse a la Guardia de la Noche, y por fuera parece algo honorable. Va a unirse a una hermandad, va a hacer un juramento, va a escoger el deber. Pero debajo de esa decisión hay algo más profundo. Jon no solamente está caminando hacia un propósito, también está huyendo de su vergüenza. En Winterfell era el bastardo de Ned Stark. En el muro tal vez podía ser simplemente un hermano, sin política familiar, sin miradas que le recordaran que no pertenecía, sin tener que cargar todos los días con un nombre que no pidió, un nuevo comienzo. Pero cuando Jon llega al muro, se da cuenta de algo muy rápido. La Guardia de la Noche no es la hermandad noble que él imaginaba. Está llena de criminales, hombres rotos, hijos olvidados, cobardes, ladrones, personas rechazadas, personas que el mundo no supo dónde poner. En otras palabras, el muro no es una salida del rechazo, es el lugar donde mandan a los rechazados. Y esto importa, porque por primera vez, Jon está rodeado de hombres que también están heridos. Pero en lugar de volverse amargado, Jon empieza a volverse responsable. Al principio, él los mira desde arriba, tiene mejor entrenamiento, viene de Winterfell, sabe pelear, tuvo ventajas que muchos de ellos jamás tuvieron.
Pero poco a poco, John empieza a verlos de otra manera. Empieza a entender que un hombre roto sigue siendo un hombre. Empieza a entender que una persona que parece débil tal vez simplemente nunca tuvo a alguien que le enseñara a ser fuerte. Empieza a entender que el liderazgo no se trata de pararte por encima de la gente. El verdadero liderazgo es acercarte lo suficiente para entender qué fue lo que los rompió. Por eso John se vuelve diferente. Él no lidera porque se cree mejor que todos. Él lidera porque sabe lo que se siente ser menospreciado. Sabe lo que se siente cargar un nombre que otros usan en tu contra. Sabe lo que se siente querer un lugar en el mundo y no saber dónde encontrarlo. Y esa es una de las primeras grandes lecciones de Jon Snow. El dolor puede volverte cruel, pero si dejas que te enseñe, el dolor también puede volverte compasivo. La misma herida que pudo haber hecho a Jon amargado fue la herida que le permitió mirar a otros de manera diferente. Pero ahí también empieza el peligro, porque mientras más ve Jon, más carga. Y muchas veces las personas buenas sufren porque notan lo que todos los demás prefieren ignorar. Después Jon conoce a los salvajes. Para la Guardia de la Noche, los salvajes eran el enemigo, peligrosos, violentos, sin orden, del lado equivocado del muro. Esa era la historia que Jon había escuchado, pero luego vive entre ellos, conoce a Mance Rayder y ve a un hombre que no es solamente un rebelde, es un líder tratando de salvar a su gente. Conoce a Ygritte, y por medio de ella, el enemigo deja de ser una idea. Ya no es un rumor, ya no es una amenaza lejana, ahora tiene rostro, tiene voz, tiene humanidad. Jon empieza a ver madres, padres, hijos, guerreros, familias, personas tratando de sobrevivir. Y de pronto, el mundo ya no es tan simple como se lo habían contado. El enemigo tiene historia, el enemigo sangra, el enemigo ama, el enemigo también tiene miedo. Y aquí es donde Jon se vuelve peligroso para los que lo rodean. No porque se vuelve malo, sino porque empieza a decir la verdad. Los salvajes no son el verdadero enemigo. Los muertos vienen, los caminantes blancos vienen, y si los vivos no dejan de odiarse el tiempo suficiente para unirse, todos van a morir. Para nosotros, viendo la historia desde afuera, eso parece obvio, pero dentro de la historia, esa verdad hace que Jon sea odiado, porque la gente no siempre te odia porque mientes, a veces te odian porque dices la verdad demasiado pronto. Jon ve lo que otros se niegan a ver, ve que el odio viejo los va a destruir, ve que el orgullo los va a matar, ve que el muro no es suficiente, ve que si no salvan a los salvajes, los muertos los van a convertir en armas. Y luego Hardhome demuestra que Jon tenía razón. Ese momento es uno de los más importantes de toda su historia, porque Jon ya no está hablando de una idea, está viendo la muerte moverse, está viendo al Rey de la Noche levantar a los muertos, está viendo el futuro que todos negaban parado frente a sus ojos, y cuando los muertos se levantan, todo queda claro. Jon no era débil, Jon no era ingenuo, Jon no estaba traicionando a la Guardia, Jon estaba tratando de salvar a los vivos antes de que los vivos se convirtieran en muertos. Por eso toma la decisión que nadie quiere que tome, deja pasar a los salvajes. Y esta es una de las razones más claras por las que las personas buenas sufren más. Porque el verdadero liderazgo muchas veces significa proteger a personas que tal vez nunca te van a dar las gracias. Significa tomar decisiones que se ven mal ante los ojos de personas que no pueden ver el cuadro completo. Significa ser malinterpretado por las mismas personas que estás tratando de salvar. Jon no abre las puertas porque sea popular, lo hace porque es necesario. Y ahí es donde el honor se vuelve caro, porque la gente ama el honor cuando es fácil, aplauden el valor cuando la batalla ya se ganó, celebran el sacrificio cuando la historia ya demostró que tenías razón. Pero en el momento, cuando la decisión es impopular, cuando el miedo grita, cuando la tradición se ofende, cuando la gente se enoja, la persona que hace lo correcto muchas veces termina siendo tratada como el enemigo, y eso es exactamente lo que le pasa a Jon. Salva vidas, y sus propios hombres lo llaman traidor. Escoge el futuro, y ellos se aferran al pasado. Trata de unir a los vivos, y lo apuñalan. Pero lo que hace esa escena tan dolorosa no es solamente que Jon muere, es cómo muere. No lo mata un monstruo, no lo matan en una batalla, no lo matan los caminantes blancos, lo matan sus propios hermanos, los hombres que hicieron los mismos juramentos, los hombres con los que sirvió, los hombres que trató de liderar. Uno por uno se acercan, y cada cuchillo lleva el mismo mensaje. Los escogiste a ellos antes que a nosotros. Viste algo que nosotros no queríamos ver. Te convertiste en algo que no pudimos entender. Y luego viene la parte más dolorosa, Olly.
el niño que Jon trató de proteger, el niño al que Jon dejó acercarse, el niño que perdió a su familia por culpa de los salvajes y nunca pudo ver más allá de su propio dolor. Olly se acerca y también le clava un cuchillo. Por eso esa traición duele tanto, porque a veces las personas que te hieren no son malas, a veces están heridas, a veces tienen miedo, a veces son leales a su propio dolor, a veces prefieren destruir a la persona que les está diciendo la verdad antes que soltar la historia que les ayuda a sobrevivir. Por la guardia. Ese momento no es solo una escena de muerte, es el centro emocional de toda la historia de Jon Snow, porque Jon hizo lo correcto, y aún así, eso lo llevó a la muerte. Esa es la parte que muchas personas sienten en la vida real. Dijiste la verdad y se voltearon contra ti. Ayudaste a alguien y luego se olvidaron de ti. Protegiste a la familia y terminaron culpándote. Fuiste leal y aún así cuestionaron tus intenciones. Trataste de ser justo y los dos lados terminaron odiándote. Diste el corazón y lo usaron en tu contra. Por eso esta historia duele, porque a veces la traición no llega después de fallarle a alguien. A veces la traición llega después de mostrarle a alguien una verdad que no estaba listo para cargar. La muerte de Jon Snow nos enseña una lección difícil. Ser bueno no garantiza que te van a entender. Hacer lo correcto no garantiza que la gente se va a quedar contigo. Tener buen corazón no significa que la gente lo va a cuidar. Y si toda tu identidad está construida alrededor de ser necesario, la traición puede sentirse como una muerte incluso antes de que llegue el cuchillo. Pero luego pasa algo. Jon vuelve. Y sí, en la serie es una resurrección, pero simbólicamente es algo mucho más profundo. Jon Snow no solo vuelve de la muerte, el Jon de antes muere. Muere el Jon que quería demostrar que valía, muere el Jon que pensaba que el honor lo iba a proteger, muere el Jon que creía que la lealtad siempre sería de vuelta, muere el Jon que cargaba con todo porque pensaba que ese era su propósito. Y cuando vuelve es diferente, está más callado, más pesado, menos inocente, cansado de una manera que las palabras no pueden explicar, y eso es muy real, porque cuando la vida te rompe lo suficiente, no vuelves igual. A la gente le gusta hablar de sanar como si siempre fuera algo bonito, como si te caes, aprendes una lección y de repente todo vuelve a estar bien, pero a veces sanar se siente como silencio, a veces sanar se siente como aceptar que jamás vas a volver a ser la persona que eras antes, a veces sanar se siente como duelo, no porque perdiste a otra persona, sino porque perdiste la versión de ti que creía que la gente iba a hacer lo correcto contigo, solo porque tú hiciste lo correcto con ellos. Ese es Jon después de volver, está vivo, pero algo dentro de él se terminó, y de una manera extraña, ahí comienza su libertad, porque a veces caer al punto más bajo no es el final de tu historia, a veces es el primer momento en el que dejas de vivir buscando la aprobación de personas que nunca te vieron de verdad. Jon no vuelve desesperado por liderar la Guardia de la Noche, no vuelve tratando de convencer a todos, no vuelve rogando aceptación. Le entregó todo a esa vida, y luego camina lejos de ella. Mi guardia ha terminado. Esa frase no se trata solamente de la Guardia de la Noche, se trata de identidad, se trata de soltar por fin el papel que lo consumió, se trata de entender que el deber sin límites se convierte en una prisión. Y esta es una de las lecciones más grandes de Jon Snow. Puedes tener honor sin quedar atrapado. Puedes ser leal sin convertirte en prisionero, puedes servir sin desaparecer, puedes amar a las personas sin dejar que usen tu bondad como arma en tu contra. Ahí comienza la sanidad, no cuando Jon se vuelve poderoso, no cuando la gente por fin lo respeta, sino cuando deja de necesitar que las mismas personas que lo rompieron le digan quién es. Y luego, de la manera más extraña, el poder lo encuentra. Jon no persigue una corona, no hace campaña para ser rey, no manipula casas, no juega el juego como todos los demás, pero después de las batallas, después de las pérdidas, después de la sangre, después del dolor, el norte ve algo en él, no perfección, no encanto, no política. Ven a un hombre que se quedó de pie cuando otros corrieron, ven a un hombre que sangró por ellos, ven a un hombre que no quería tanto el poder como para ser destruido por él, y lo llaman rey en el norte. Ese momento revela una verdad que muchos no notan. A veces las personas más dignas de liderar son las que entienden el costo del poder. Jon nunca quiso la corona, y por eso mismo la gente confió en él, pero aún así, la corona no lo sana. Esto es importante. Un logro no sana automáticamente el rechazo. Un título no borra heridas de infancia. Que la gente grite tu nombre no deshace años de sentirte no escogido.
porque una victoria externa no siempre arregla un dolor interno. Puedes conseguir la posición, puedes conseguir el respeto, puedes conseguir los aplausos, puedes convertirte por fin en la persona que otros dijeron que nunca ibas a ser, y aún así sentir la herida debajo de todo. Por eso la historia de Jon sigue doliendo incluso en su punto más alto, porque aunque se levanta, sigue cargando la misma herida. Todavía quiere hacer lo correcto, todavía quiere proteger a todos, todavía se siente responsable por más de lo que una sola persona debería cargar. Y ese es el peligro del liderazgo herido. Puedes volverte lo suficientemente fuerte para liderar a otros, pero seguir sin estar lo suficientemente sano para dejar de abandonarte a ti mismo. Porque si toda tu vida se construyó alrededor de demostrar tu valor, incluso liderar puede convertirse en otra forma de sobrevivir. No lideras desde la paz, lideras desde la presión. Sigues cargando más, sigues diciendo que sí, sigues convirtiéndote en lo que todos necesitan que seas. Y todos lo llaman fuerza, porque no ven lo que te está costando. Eventualmente eso lleva a Jon hacia Daenerys. Al principio ella representa esperanza, poderosa, visionaria, decidida a romper la rueda. Ella entiende el exilio, entiende lo que es no ser escogida, entiende lo que significa construir una identidad desde el dolor. Eso es parte de lo que atrae a Jon hacia ella. Los dos son personas marcadas por el rechazo. Los dos son vistos como extranjeros de alguna manera. Los dos cargan nombres que cambiaron sus vidas antes de que ellos pudieran decidir algo, pero responden al rechazo de formas muy diferentes. El dolor de Jon lo hizo cargar responsabilidad. El dolor de Daenerys la hizo perseguir destino. Jon quería proteger a las personas. Daenerys quería rehacer el mundo. Y al principio, esas dos cosas pueden parecer iguales, pero no lo son, porque hay una diferencia entre servir a las personas y necesitar que las personas validen tu visión. Hay una diferencia entre justicia y venganza vestida de justicia. Hay una diferencia entre romper cadenas y convertirte en aquello que todos terminan temiendo. Jon no lo ve todo de inmediato, porque el amor complica las cosas, la lealtad complica las cosas, la esperanza complica las cosas, y esta es una de las verdades más dolorosas de toda la historia de Jon. A veces las personas más difíciles de confrontar son las personas en las que más querías creer. A veces lo más devastador no es que alguien te traicione, es darte cuenta de que alguien a quien amabas se convirtió en alguien a quien ya no puedes seguir. Jon ve a Daenerys quemar King's Landing, no solo un ejército, no solo soldados, una ciudad que ya se había rendido, y en ese momento el sueño se rompe. La mujer que dijo que quería romper la rueda se convierte en la persona aplastando gente debajo de esa misma rueda. La libertadora se convierte en conquistadora, la visión se vuelve peligrosa, y ahora Jon enfrenta una decisión que no solamente rompe a una persona, la deja vacía por dentro. Amor o conciencia, corazón o deber, la persona que ama o los miles que pueden morir si se queda callado. Jon trata de alcanzarla, trata de creer que todavía hay un camino de regreso, quiere que exista otra opción, pero no existe, y al final, Jon toma la decisión que destruye algo dentro de él para siempre. Mata a Daenerys. No porque sea fácil, no porque quiera poder, no porque dejó de amarla. Lo hace porque a veces ser bueno no significa evitar decisiones dolorosas. A veces ser bueno significa tomar la decisión que te rompe el corazón, porque la alternativa rompería al mundo. Ese es otro tipo de sufrimiento. No es el sufrimiento de la debilidad, es el sufrimiento de la conciencia. Y es uno de los pesos más difíciles que una persona puede cargar, porque no puedes explicarlo de una manera que quite el dolor, no puedes justificarlo de una forma que haga que tu corazón se sienta limpio, solo tienes que vivir con eso y seguir caminando. Jon Snow no gana como muchos esperan que gane, un héroe. Salva personas, pero no es celebrado como debería. Dice la verdad, pero la verdad le cuesta. Lidera, pero el liderazgo nunca le da paz. Ama, pero el amor se convierte en sacrificio. Se levanta, pero levantarse no le da la vida que quería. Termina donde empezó, lejos del trono, lejos del nombre familiar, lejos de la política, lejos del juego, más allá del muro. Y dependiendo de cómo lo mires, ese final puede ser lo más triste de la historia, o puede ser la única libertad real que Jon Snow encontró. Porque tal vez Jon nunca estuvo destinado a sentarse en un trono. Tal vez su sanidad nunca iba a venir de que el norte lo llamara rey.
Tal vez su paz nunca iba a venir de que la gente por fin lo aprobara. Tal vez Jon tenía que perder cada identidad falsa antes de dejar de cargar el peso de las expectativas de todos los demás. Bastardo, hermano de la Guardia de la Noche, Lord Comandante, Rey en el Norte, heredero al trono de hierro, asesino de la reina, exiliado. Todos esos nombres fueron puestos sobre él por otras personas, pero la lección final es esta. Jon Snow tuvo que alejarse de cada nombre para finalmente ser libre, porque a veces levantarte no se ve como una corona, a veces levantarte se ve como alejarte de eso que todos pensaban que deberías querer, a veces levantarte se ve como silencio, distancia, paz, un camino frío más allá del muro, una vida sin aplausos, una vida sin trono, una vida donde ya no tienes que demostrar que perteneces. Y ahí es donde esta historia se vuelve más que Game of Thrones, porque muchas personas viven el mismo patrón, tal vez no con espadas y reinos, pero sí con familia, con trabajo, con relaciones, con fe, con responsabilidades, con la presión de siempre ser fuerte. Te conviertes en la persona confiable, la que aparece, la que perdona, la que carga a la familia, la que arregla el problema, la que mantiene la calma, la que recibe el golpe, la que entiende a todos los demás. Pero, ¿cuándo te toca a ti ser entendido? ¿Cuándo te toca cansarte? ¿Cuándo dejas de demostrar que eres bueno? ¿Cuándo dejas de confundir tu valor con la cantidad de dolor que puedes cargar? Esa es la pregunta que Jon Snow nos deja, porque ser bueno nunca fue su debilidad, pero cargar todo solo casi lo destruye. Y tal vez esa es la lección. Existe una bondad que sana a otros, y existe una bondad que lentamente destruye a la persona que la está cargando. La diferencia es la verdad, la diferencia son los límites, la diferencia es entender que amar no significa desaparecer. Jon Snow nos enseña que a veces el punto más bajo no es el final, a veces el punto más bajo es donde por fin muere la versión falsa de ti, la versión que necesitaba aprobación, la versión que pensaba que sufrir en silencio te hacía digno, la versión que creía que el amor se tenía que ganar con sacrificio, la versión que seguía diciendo que sí, porque decir no se sentía como rechazo. Y cuando esa versión muere, duele, se siente como perderte a ti mismo, pero a veces lo que estás perdiendo nunca fuiste realmente tú, era el patrón de supervivencia que construiste cuando no te sentiste escogido. Por eso la resurrección de Jon importa, porque Jon Snow se levantó de la muerte, pero el verdadero ascenso no fue abrir los ojos otra vez. El verdadero ascenso fue aprender que su vida no le pertenecía a las personas que seguían exigiéndole más. Y tal vez eso es lo que algunos de nosotros también necesitamos, no volvernos fríos, no volvernos egoístas, no dejar de amar, sino levantarnos con sabiduría, levantarnos con límites, levantarnos sin rogarle al mundo que por fin nos apruebe, porque las personas buenas sufren más cuando creen que ser buenas significa cargar todo solas, pero las personas buenas se vuelven poderosas cuando entienden que el honor también necesita verdad, y la verdad es simple: tienes permiso de descansar, tienes permiso de alejarte, tienes permiso de dejar de demostrarle tu valor a personas que se benefician de tu cansancio. Tienes permiso de ser bueno sin dejar que te usen. Tienes permiso de ser leal sin traicionarte a ti mismo. Y si la vida te ha llevado al punto más bajo, tal vez este no es el final de tu historia. Tal vez aquí es donde muere la versión de ti que vivía para todos los demás. Y lo que se levanta después es la versión de ti que ya no necesita permiso para ponerse de pie. No fuiste débil porque te importaba. No fuiste tonto porque amaste. No estabas roto porque intentaste hacer lo correcto. Pero nunca fuiste creado para cargarlo todo solo. Esa es la diferencia. Así que no dejes que los cuchillos te vuelvan cruel, no dejes que la traición te deje vacío, no dejes que el rechazo te haga olvidar quién eres, pero tampoco regreses a las mismas cadenas llamándolas deber. Levántate, no porque el mundo por fin te escogió, levántate porque por fin dejaste de necesitar que el mundo te dijera que eras digno. Si esta historia te habló, quiero que te hagas una pregunta. ¿En qué área de tu vida has estado cargando algo que nunca fue hecho para que lo cargaras solo? Déjalo en los comentarios, porque a veces tu momento Jon Snow no llega cuando levantas la espada. A veces tu momento Jon Snow llega cuando por fin sueltas la carga. Esto es digno de elevarte, y si alguna vez fuiste rechazado, traicionado, menospreciado o castigado por intentar hacer lo correcto, tu historia no se ha terminado. Tu guardia tal vez terminó, pero tu ascenso apenas comienza.